Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Bombas en el día de hoy. En el Barça, menudos bombazos. Ha tenido lugar la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido importantísimo de mañana a las 9 de la noche en Valladolid. Un partido sin duda clave para ganar el título liguero, que viene además marcado, lógicamente, por el cansancio acumulado de los futbolistas, por la proximidad del martes, donde en San Siro tendrá lugar la vuelta de las semifinales del partido de Champions contra el Inter, y lógicamente habrá rotaciones. Pero sin duda, la gran noticia es que Hansi Flick ha confirmado la titularidad de Marc-André ter Stegen como guardameta frente al Valladolid. Y la otra gran noticia y bombazo es la reaparición de Marc Casado antes de lo previsto. Una gratísima, desde luego, noticia, porque puede ser un jugador muy importante para el tramo final del campeonato. Cuánto lo hemos echado de menos, este Barça que lleva mucho tiempo, demasiado, sin centrocampista defensivo en la posición de pivote, ¿no? Donde se había desempeñado tan bien el canterano del Barça. Bueno, aquí lo leéis y pasamos a entrar y leer la noticia, ¿no? Vamos allá. Bueno, vamos a por aquí. Xavier Muñoz nos cuenta lo siguiente. Marc-André ter Stegen tendrá los primeros minutos en la portería del FC Barcelona desde que se lesionó de gravedad el 22 de septiembre de 2024 en un partido de Liga en la Cerámica frente al Villarreal. Hansi Flick, técnico del Barça, aprovechó la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Valladolid en el Nuevo Zorrilla a las 9 de la noche para anunciar el relevo, al menos para este partido, en el marco culé, que desde inicios de 2025 ocupa el polaco Wojciech Szczesny. Ter Stegen vuelve mañana a la titularidad, por descontado, afirmó el entrenador alemán. Flick no se anduvo con rodeos al ser cuestionado directamente por si este Valladolid-Barça iba a ser su partido elegido para darle protagonismo al que ha sido el portero habitual del equipo en la última década. «Escuchaste bien», bromeó Flick antes de dar el titular. «Marc vuelve a jugar mañana, por descontado. Ya podemos acabar la rueda de prensa, ¿no? Ya lo tenemos todo», prosiguió con la broma. Sobre Szczesny, Flick explicó que también le puede venir bien parar después de tanta tralla de partidos. Pensando en Tec, para los porteros es bueno que también tengan un poco de menos minutos para recuperarse. Marc está en el buen camino, a buen nivel, lo veo en sus fantásticos entrenamientos, apuntó. Sobre si ese relevo de momento puntual podría tener continuidad, Flick optó por no cerrarse ninguna puerta. Ahora no estoy pensando en cambiar nada de cara a final de temporada. Marc jugará mañana, pero sobre si podría cambiar eso, no sé. Al final las cosas son así. Vivimos el presente, ¿ok? Concluyó, manteniendo cierto suspense. En el Villarreal-Barça del 22 de septiembre de 2024, ter Stegen se produjo una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha, lesión que le llevó al quirófano y que le ha mantenido fuera de las alineaciones un total de 222 días. Una grandísima noticia, desde luego, la vuelta de Marc-André ter Stegen para un partido importante, muy importante, y os paso a leer aquí en el Diario Sport, porque Hansi Flick dejó una frase tremenda, ¿no? Puedes perder la Liga en partidos como el de Valladolid. Está claro, ¿no?, que todo el barcelonismo, pues tenemos cierto respeto a ese encuentro contra el Valladolid, sabedores de que la alineación no va a ser ni muchísimo menos la de gala. Habrá múltiples rotaciones, siempre teniendo en cuenta los consejos médicos, los minutos acumulados, ¿no?, esas estadísticas que tiene el staff técnico sobre los futbolistas, y lógicamente tienen que dosificar jugadores, puesto que si, de alinear a muchos titulares contra el Valladolid, también se corre el riesgo de que terminen de reventar en San Siro, quedando todavía 4 jornadas de Liga por disputar y lo que pueda llegar, ojalá, esa final de Champions. Así que, evidentemente, va a haber rotaciones mañana, quizás más de las que quisiéramos, pero, lógicamente, esto lo ha propiciado un calendario infernal. Hansi Flick no quiso jugar al despiste en la previa del Valladolid-Barça. Sincero admitió que ter Stegen reaparecerá, pero dejó un aviso a sus pupilos. En partidos como el de este sábado es donde podemos perder la Liga. Pese a estar los pucelanos ya descendidos, Flick no se fía ni un pelo.
Es nuestro trabajo el volver a la Liga. Es lo más importante porque este título es el más honesto. Tienes que jugar toda la temporada al máximo nivel. Da igual donde esté el Valladolid la próxima temporada. Ahora está en primera. Puedes perder el título en estos partidos. Hemos sufrido mucho contra Las Palmas, Leganés y el equipo lo sabe, comentó el de Heidelberg. Sin hacerse el interesante, Flick confirmó que habrá rotaciones masivas en Pucela. El partido contra el Inter nos demuestra que jugadores como Koundé estaban cargados y terminó lesionado. Miraremos los datos, hablaremos con los médicos para ver quién necesita descansar menos minutos. Vamos a hacer rotaciones, por supuesto. Justo después, Hansi comunicó él mismo la noticia del día: Ter Stegen será titular en Valladolid, ¿no? Bueno, esto es importante. Flick, que se lleva a todos los disponibles a Valladolid, puso énfasis en la relevancia de arrancar el envite con hambre. Lo importante es cómo empezamos el partido. La actitud y mentalidad tiene que ser la misma que el miércoles, dijo antes de ser preguntado por los goles encajados en los últimos partidos. Obviamente podemos mejorar, pero también en ataque. Mucha gente dice que es arriesgado cómo jugamos. Lo leo en los titulares en Alemania, pero la cosa es así. Si ves a los otros grandes equipos, los goles que recibe, el Real Madrid en la Liga, no hay mucha diferencia en los goles que ha recibido, pero nosotros hemos marcado mucho. Hay veces que puede resultar arriesgado, pero me encanta. Al final siempre miras a los delanteros, pero todo empieza desde atrás, desde el portero. Todos intervienen. Pues igual en la defensa. Arranca con el 9 y luego hacia atrás. Por otro lado, el técnico reconoció que todavía le bailan varias piezas de cara al 11 en Milán. Tienes que pensar en los otros encuentros, pero siempre os digo que vivo en el presente. Mañana hay que jugar y ganar, y por supuesto, si pasa algo especial, puede afectar al siguiente partido. Creo que tengo 8 o 9 ya decididos, pero no toda la alineación. Puede cambiar dependiendo de si sucede algo especial mañana. El entrenador alemán no tuvo reparos en mostrarse crítico con sus jugadores a la hora de defender los saques de esquina, acciones que en los últimos partidos han castigado al Barça. Real Madrid e Inter sacaron rédito de ello. Flick no quiere excusas y aseguró que sus pupilos deben prestar más atención, independientemente de si el rival acumula más hombres de centímetros que su Barça. Podemos y debemos defenderlos mucho mejor. No se trata de la altura, también de cómo estás en las situaciones de los marcajes individuales. Cada uno tiene su propia responsabilidad ahí en su duelo. El Inter también le marcó 2 goles al Bayern a balón parado. Son de los mejores en los corners y tenemos que defender mucho mejor, apuntó Hansi Flick, que evidentemente es consciente de la dificultad del partido contra el Valladolid, marcada sobre todo por las obligadas rotaciones que tendrá que hacer el Barça para preservar la energía de sus efectivos. La otra gran noticia: el regreso de Marc Casado. Marc Casado vuelve con el grupo. El centrocampista formado en la Masía arrancó el entrenamiento con el resto de sus compañeros en la previa del partido liguero contra el Valladolid. Buenas noticias para el Fútbol Club Barcelona. En el último entrenamiento, antes de que el conjunto blaugrana viaje a Valladolid, hubo una novedad en el Camp Tito Vilanova de la ciudad esportiva Joan Gamper. Marc Casado. El centrocampista arrancó el entrenamiento con el resto del grupo y fue sometido al ya clásico túnel de collejas que acostumbran a recibir los futbolistas antes de recibir el alta médica. El de Sant Pere de Vilamayor acabó lesionado el pasado 16 de marzo en el partido de Liga disputado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Rotura parcial del ligamento externo de la rodilla derecha. El tiempo de baja estimado era de alrededor de 2 meses y algunos pronosticaban que la temporada ya había terminado para el centrocampista. No únicamente no ha terminado, sino que además Casado ha recortado 1 semana al tiempo estimado de su recuperación. Sin duda, una pieza muy importante para el tramo final del curso, en el que Flick tiene parte de la plantilla mermada por el exceso de partidos en una agenda muy comprimida y exigente. Restan 6 o 7 partidos y Marc se une al vestuario como un refuerzo de lujo. Sin embargo, su regreso a los terrenos de juego se prevé muy justo antes del clásico liguero. Con la lesión de Marc Bernal a inicio de temporada, junto a las salidas de Gundogan y Oriol Romeu, Casado se convirtió en el pivote de Flick durante los primeros meses de competición, rindió a un altísimo nivel y fue inamovible en la sala de máquinas. No obstante, con el cambio de año, De Jong empezó a entrar en el equipo y acabó pasándole por delante en los esquemas del técnico alemán como la figura de mediocentro titular. En esta sesión de entrenamiento, Hansi Flick también llamó a 3 jugadores de las categorías inferiores, quienes ganan enteros para viajar a Valladolid en vista de las rotaciones que se prevén, para un encuentro que se embarca en medio de la eliminatoria de las semifinales de Copa de Europa contra el Inter de Milán. Nos referimos a Dani Rodríguez, Noah Darvish,
quienes ya se ejercitaron con el primer equipo el jueves, además del lateral Landry Farré. En dicha sesión, Lamine Yamal pasó por el tubo y recibió las collejas de sus compañeros de vestuario después de haber disputado el miércoles pasado su partido número 100 con el primer equipo del Barça. Una auténtica exhibición del delantero Rocafonda que permitió al Barça mantener vivas las opciones de lograr un billete para la final de Múnich. Bueno, pues estas son las grandes novedades. Marc-André ter Stegen será titular mañana contra el Valladolid y Marc Casado ya entrena con el primer equipo y va a recibir el alta médica. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos. No sabemos. Podría ir incluso convocado a Milán. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahora mismo, lógicamente, el focus del equipo, el focus del barcelonismo tiene que estar mañana a las 9 en Valladolid. Salga quien salga, juegue quien juegue. Es un partido que hay que ganar sí o sí. Un fuerte abrazo del Rastro de Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!